Muchas gracias a la organización de estas jornadas por haber tenido la amabilidad de invitarme, y en especial la persona de Benito, que es con quien he estado preparando la comunicación que hoy les traigo, y es para mí muy interesante poder participar en sus jornadas, porque durante muchos años, prácticamente ya 10 años, hemos estado de una manera u otra en contacto con la seguridad de centros sanitarios, que no solo hospitalarios, porque viene muy al caso que estas jornadas sean jornadas técnicas de seguridad en centros sanitarios. Muchas veces nos imaginamos los grandes complejos sanitarios de las grandes ciudades como objetivo principal de la seguridad, y son en muchas otras ocasiones los pequeños centros sanitarios los que requieren de un servicio de seguridad o de información para el servicio de seguridad que permita gestionar correctamente una emergencia. Y digo que doy las gracias a la dirección y a la organización de las jornadas, porque nos gustaría que nos reconociesen, o que reconociesen a los hombres, a las mujeres del tiempo, a los responsables de la información meteorológica que están en contacto con ustedes, como un apoyo útil. Muchos de ustedes habrán preguntado, bueno, y se lo he dicho antes a Benito antes de entrar, ¿y qué hace aquí en esta mesa? Bueno, pues lo que venimos a hacer es darles información para que puedan gestionar de manera mucho más correcta, o mejor dicho, mucho más efectiva, una emergencia que se puede presentar en cualquier momento del año, en cualquier momento del día y en cualquier centro sanitario hospitalario en el que ustedes realizan su labor diariamente. Si nosotros, o si a ustedes les dijesen, esta tarde van a venir una banda de ladrones a robar el cobre de la estación transformadora del hospital de aquí, del centro hospitalario universitario, muy probablemente tomarían, junto con Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, las medidas oportunas para que eso no ocurriese o se minimizase. Si a ustedes, como responsables de seguridad de un centro hospitalario, les dijesen que esta tarde en esa misma central transformadora van a tener un incendio que va a repercutir gravemente en la operatividad del centro sanitario, tomarían las medidas oportunas y necesarias, a pesar de que después, a medida que va transcurriendo el incidente, se diesen cuenta de que, bueno, que no había para tanto, que a lo mejor ha sido un cortocircuito que nos ha dejado pues, el ala de análisis del hospital bajo mínimos durante un par de horas, pero con los equipos de reserva pues ha sido más que suficiente, a pesar de que luego, cuando se presenta el incidente, se minimizan las consecuencias. Es bueno tener esa información, o sería óptimo tener esa información. Bueno, pues nosotros, como responsables o como transmisores, mejor dicho, de la información meteorológica, somos los portadores de esa noticia que les puede facilitar muchísimo el trabajo desde un punto de vista operativo y de prevención, además de asignación de recursos tanto humanos como materiales para la prevención de un episodio meteorológico, de un fenómeno meteorológico adverso. Después, antes de finalizar, veremos que eso tiene también una contrapartida, un aspecto negativo, que es el cuento de Pedro y el Lobo, del que luego hablaremos. Bien, ¿qué entendemos nosotros por un fenómeno meteorológico adverso? Es un fenómeno excepcional, pero excepcional siempre en el ámbito en el que ustedes realizan su labor diaria. Porque que caigan 125 litros por metro cuadrado en un área sanitaria como la del Hospital de Alicante no es un fenómeno destacable. Que esos 125 litros por metro cuadrado caigan en el 12 de octubre en sus inmediaciones es un problema grave. Y no solo un fenómeno meteorológico adverso para su entorno laboral es problemático desde el punto de vista de posición geográfica, sino también de la disposición de la propia infraestructura hospitalaria. Lo conocerán mucho mejor que yo, pero normalmente los centros hospitalarios se ubican en zonas cedidas por los ayuntamientos, propiedad en muchas ocasiones de las comunidades autónomas o del propio Estado, y por tanto en una posición, yo diría, una localización muchas veces poco óptima, puesto que son terrenos de saldo. Uno de los ejemplos, no sé si hay aquí algún responsable, probablemente sí, o que lo conozca, es el Hospital de Bellvitge, en Barcelona. Está situado sobre una de las zonas más inestables desde el punto de vista geológico del delta del Llobregat.
Hubo un tiempo en el que llegó a hundirse unos cuantos centímetros al año. Ahora parece que ese movimiento, el propio hospital, ya se ha detenido. Y es una zona que está catalogada como fácilmente inundable, en la que hay un hotel de 5 estrellas a 50 metros, pero en la que un hospital del que se pueden mover a lo mejor 4 o 5 mil personas al día, y con una importancia capital para esa zona, está situado en una zona fácilmente inundable, a escasos 150 metros del lecho del Llobregat, en una zona industrializada, etcétera. Es decir, que el fenómeno meteorológico adverso no solo puede ser problemático por acción, sino también por omisión de quienes han sido los responsables, quizá 30 o 40 años hace cuando se construyeron, de la ubicación del punto. Por ese motivo, muchas veces los comunicadores meteorológicos o los responsables de difundir la información meteorológica, incluso AEMET, Protección Civil, que son los responsables de las alertas meteorológicas que vamos a ver, ponen la precipitación, ponen la nieve, ponen la temperatura, ponen la racha de viento, pero cómo se comporte la infraestructura ya no depende del fenómeno meteorológico en sí, sino de cómo esa infraestructura, ese sistema sanitario, va a responder ante el fenómeno meteorológico adverso. Es, por tanto, un fenómeno potencialmente dañino y por ese motivo, desde el punto de vista de la seguridad, hay que tomar las precauciones, que no las acciones necesarias para minimizar sus efectos. Los efectos van a llegar en mayor o menor medida, pero desde el punto de vista operativo, un buen responsable de gestión de seguridad de un centro hospitalario tiene que tener en su hoja diaria cuáles son los fenómenos meteorológicos adversos potencialmente dañinos que le pueden afectar en su operación diaria. Y normalmente estos fenómenos meteorológicos adversos superan los umbrales históricos para el área en la que nos estamos moviendo, en la que vamos a desarrollar, en la que van a desarrollar ustedes su actividad diaria. ¿Cuáles son normalmente? El primero que nos viene a la cabeza es la lluvia, la fuerte precipitación, la precipitación intensa que supera un umbral de lluvia en pocos minutos, en pocas horas, y que puede generar lo más problemático, consideramos nosotros, para un centro hospitalario, para un centro sanitario, que es la inundación. No conozco muy bien cuál es la lógica de las infraestructuras sanitarias, pero siempre en los sótanos de los hospitales hay o un centro transformador, o el área de análisis, o radiología, o cualquier cosa que sea altamente susceptible. O sea, la cocina nunca está, o muy pocas veces está en el sótano de los hospitales. Siempre hay algo que puede complicar muchísimo, en caso de inundación, la operatividad. En el caso de algunos hospitales, incluso en los sótanos están las urgencias. Con lo cual, a una emergencia que se pueda declarar en un área, y después veremos un caso clarísimo, en un área determinada, como puede ser una comarca afectada por unas inundaciones, se suma que el propio centro hospitalario, su sistema de urgencias, está bajo tierra y puede ser susceptible también de verse afectado por esa crecida del cauce normal de un torrente adyacente, o la propia morfología del centro que pueda ser susceptible de ser inundada. La nieve, no tanto es un fenómeno que puede afectar, y eso lo conocen ustedes bien, a la propia infraestructura, sino a las comunicaciones, y en eso muy probablemente después Pascual nos hablará de las repercusiones que en el tráfico, en la gestión de la llegada de las emergencias a los centros hospitalarios puede suponer, e incluso en algunos casos excepcionales, como ha ocurrido, y hablaremos después del caso de Castilla-La Mancha, aislamiento de algunos centros hospitalarios. Olas de frío y de calor. Tiene dos connotaciones que son fundamentales desde el punto de vista de la operatividad de un centro sanitario y de la seguridad de un centro sanitario. El primero y el fundamental es el aporte energético, asegurar el aporte energético en esas dos situaciones excepcionales. Cada vez que se nos habla de una ola de frío o de calor, en especial en el verano, durante el calor, desde el entorno sanitario se entiende que vamos a tener una alta ocupación en los sistemas de recepción de emergencias, porque va a haber mucha gente que va a llegar, etcétera, y quizá desde el punto de vista de seguridad, los esfuerzos se van a concentrar en facilitar esa circulación, pero quizá uno de los aspectos menos conocidos es que puede afectar de manera directa y prácticamente inadvertida a todo el sistema
de aporte de energía al centro sanitario si no está bien cubierto, porque desgraciadamente el último tramo del suministro eléctrico en los últimos años en España empieza a estar cada vez menos asegurado por parte de las compañías distribuidoras, no de las generadoras, sino de las distribuidoras, porque la red es cada vez se va haciendo vieja y la inversión es difícil de mantener para poder tener esa red de distribución al usuario final, como puede ser un centro hospitalario, en condiciones. Lo mismo con las olas de frío. Y otro de los elementos fundamentales que siempre destacamos desde el punto de vista de la seguridad son los fenómenos meteorológicos adversos asociados a las tormentas. Por lo mismo que decíamos ahora, porque pueden generar una situación de blackout, de caída de la tensión, que para un centro hospitalario es algo crítico, y en muchas ocasiones, si se trata de una avería importante por tormentas continuadas en una zona, puede generar una situación de bloqueo que en algunos casos puede prolongarse en más de 24 horas, como hemos visto. Por tanto, desde el punto de vista meteorológico, para los responsables de seguridad consideramos que es necesario manejar algunos conceptos como el fenómeno meteorológico en sí, entender qué nos va a afectar y cómo nos va a afectar. En segundo lugar, poder incluir en el sistema de autoprotección, insisto, diario, del servicio de seguridad los conceptos básicos a partir de la información disponible, y hay, como veremos ahora, un buen sistema de información meteorológica disponible en nuestro país. Garantizar un compromiso de seguimiento activo de los pronósticos meteorológicos, alguien de los equipos de seguridad que sea el responsable, el encargado de hacer un seguimiento, no necesariamente el responsable general que tendrá otras tareas, otras actividades, pero alguien designado para que pueda chequear continuamente cuáles son los riesgos meteorológicos activos durante ese día y poder, y venimos de una mesa en la que se ha hablado en profundidad de ese aspecto, poder dar una formación adecuada en la gestión en tiempo real de un fenómeno meteorológico adverso, que es quizá el punto más delicado. En la preparación habremos ganado un 60 o un 70% en la anticipación al fenómeno meteorológico, pero desde luego el 40 al 30% que va a dar la respuesta final de ese sistema de seguridad ante un fenómeno meteorológico adverso ocurre en tiempo real. Cómo poder ponerse en comunicación, cuáles son los sistemas de respuesta ante un fenómeno meteorológico adverso que tanto bomberos como policía local, con su experiencia, veremos enseguida, que tienen bastante más asumido y que desde nuestro punto de vista echamos en falta en los centros hospitalarios, en especial en los sistemas de seguridad. Algunos casos reales de lo que vengo a hablar se dieron en Castilla-La Mancha, en esta región, y en concreto en la ciudad de Toledo, y tuve oportunidad de participar activamente en la gestión de esos casos. En concreto, en el mes de octubre, el 12 de octubre de 2009, una fuerte tormenta, una célula convectiva muy activa, estuvo prácticamente durante 1 hora y media estática descargando sobre la ciudad de Toledo. La ciudad de Toledo, excepto, la conocerán bien, excepto el área del casco, es bastante llana, no tiene grandes desniveles. Pero sí hay una de las zonas en las que precisamente está ubicado el Hospital Virgen de la Salud, que su espalda, los antiguos torrentes, han sido ocupados en las últimas 2 o 3 décadas por zonas altamente urbanizadas, por nuevos barrios en los que se ha impermeabilizado prácticamente por completo el territorio, con lo cual la escorrentía es muy elevada, y además las redes de canalización no están dimensionadas para poder absorber una cantidad de precipitación como la que cayó en aquel día. Consecuencia, al final de todas esas ramblas que han desaparecido con las construcciones en los últimos 10, 15, 20 años, se encuentra el Hospital Virgen de la Salud, y en los sótanos del Hospital Virgen de la Salud estaba el sistema de urgencias, que quedó completamente colapsado, además de radiología, además de análisis, etcétera. Sabíamos de antemano que había la posibilidad de tormentas fuertes para ese día. Se estimó con mucha precisión por parte del sistema de alerta de AEMET qué cantidad de precipitación iba a caer, pero no se pudo estimar cuál iba a ser la repercusión en el sistema sanitario, en este caso en el complejo hospitalario, porque no se había hecho nunca un ejercicio de evaluación de cuál era el riesgo potencial meteorológico ante una situación como esa. Paralelamente, unos pocos meses después, en enero de 2010, si recuerdan,
el año 2010 fue un año de muchas nevadas, llegó a nevar hasta 7 veces en la ciudad de Toledo, 6 veces en la ciudad de Madrid, lo cual no es habitual. La cantidad de nieve caída en la ciudad hizo que se colapsase parcialmente la circulación. Toledo no es una ciudad complicada, pero sí tiene un centro hospitalario en lo alto de una de las colinas que rodean el valle. Es el centro hospitalario del Valle, de la Virgen del Valle. Arriba es un centro geriátrico especializado en geriatría y en alergología, y quedó prácticamente durante 12-15 horas aislado del resto del sistema sanitario, porque no se podía acceder más que con turismos 4x4, los camiones de abastecimiento tampoco podían acceder, ni los familiares, ni buena parte del equipo sanitario, médico podía acceder. Es decir, se creó una situación adversa porque tampoco, desde un punto de vista de seguridad o de prevención, se había analizado el riesgo potencial que una situación meteorológica como esa podía generar. Por tanto, ¿cómo poder adelantarnos a los fenómenos meteorológicos adversos? Mi recomendación es siempre tener en cuenta el sistema meteorológico europeo y, por tanto, también español que tenemos. Es el sistema de alertas AEMET, está integrado dentro del sistema europeo de alertas Meteoalert, con lo cual es una información que, desde el punto de vista de la generación y de la generación, difusión y la interpretación, es un estándar europeo. En cualquier parte de nuestro continente, de la Unión Europea, hay una homologación ante este tipo de alertas. Es accesible desde cualquier dispositivo móvil, no es necesario que se coordine todo el acceso a las alertas meteorológicas desde una sala de emergencia, sino cualquier responsable de seguridad, cualquier operario de seguridad puede tener acceso a esas alertas meteorológicas y a su evolución, porque es un sistema que se gestiona en tiempo real y tiene coberturas muy específicas, desde una escala nacional, por supuesto, a una regional, provincial, nivel autonómico e incluso nivel local en algunas ocasiones, cuando el fenómeno meteorológico es realmente significativo. Los niveles de riesgo, desde un punto de vista del responsable o del profesional de la seguridad, el nivel amarillo, que es el primer nivel de activación, es un nivel de precaución, de prealerta, de saber qué es lo que nos puede ocurrir, aunque normalmente a medida que avanza el fenómeno meteorológico no suele ser tan determinante para las actividades del día a día de un centro hospitalario. El nivel naranja ya implica un riesgo importante y aconseja tomar las medidas de autoprotección que se hayan estipulado en los planes de actuación previos. Por tanto, sería un nivel preoperativo disponer tanto de medios materiales como humanos, porque la eventualidad del fenómeno es muy elevada, la probabilidad de que aparezca es muy elevada, y ya desde un punto de vista operativo, el nivel rojo, el nivel extremo, indica, sugiere, aconseja que se pongan de manera inmediata y en alerta, es decir, operativamente, todos los recursos, tanto materiales como humanos, para poder mitigar las probables consecuencias del fenómeno meteorológico, que con toda probabilidad, por encima del 90%, se van a dar. Hoy, por ejemplo, he tomado esta mañana cuáles son las alertas para la jornada de hoy. Vemos que la provincia de Albacete, por ejemplo, no se encuentra entre ellas, pero hay centros hospitalarios del extremo norte de la península, de los Pirineos, que pueden verse afectados por tormentas. Podemos hacer un análisis mucho más preciso activando desde la página web de AEMET o desde cualquier dispositivo móvil la información precisa para Castilla-La Mancha, el interior de la Comunidad Valenciana, sur de Aragón, y vemos que incluso hay un detalle en la localización horaria o la precisión temporal del fenómeno. Es decir, que la información disponible es muy práctica y desde un punto de vista operativo es tremendamente eficaz. Insisto otra vez en la idea de que sería altamente eficaz que alguien nos dijese si una turba se va a poner esta tarde en la puerta del hospital a protestar por cualquier cosa, si va a ser más o menos violenta, si va a ser más o menos amenazante y de qué hora a qué hora se va a desplegar el grupo de gente que va a ir a protestar. Bueno, pues algo así ocurre con la información meteorológica y tenemos un grado de acierto muy elevado, a pesar de que, insisto, ahora hablaremos del efecto Pedro y el Lobo, pueda aparecer.
pero la precisión con la que se genera la información meteorológica ya la quisieran para sí los analistas de los mercados financieros o cualquiera que tenga que prever con cierta antelación un futuro con una probabilidad, con un margen razonable de probabilidad. Esta es la información meteorológica para la jornada de hoy. Vemos que, por ejemplo, en la serranía de Cuenca, en áreas altas, hay una probabilidad moderada de que aparezca un fenómeno meteorológico adverso, como son las tormentas entre las 12 y las 7 de la tarde, más o menos, con lo cual podemos tomar las medidas que en nuestro plan hayamos definido de manera muy precisa ante este fenómeno meteorológico adverso. Y no quiero acabar sin comentar que, además, y estoy convencido de que en otras comunidades autónomas hay servicios, si no idénticos, porque creo que el servicio de la Oficina Meteorológica Aeronáutica del SESCAM es único, no tiene igual en otras comunidades autónomas, no hay organismos que se dediquen a lo que se dedica la Oficina Meteorológica Aeronáutica, en este caso el SESCAM, pero sí hay organismos autonómicos, regionales, provinciales, diputaciones, consejos comarcales, en el caso, por ejemplo, de Cataluña, o mancomunidades, en el caso de Castilla y León, Andalucía, que sí disponen de su propio servicio de apoyo meteorológico al que se puede consultar. En el caso, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, haciendo una llamada, un responsable de policía local, un responsable de bomberos, un responsable de protección civil de cualquier nivel de la organización de protección civil, puede llamar al 112 y le ponen al habla con un meteorólogo que está 24 horas, 365 días al año, pendiente de cuál es la situación meteorológica. Por norma teníamos en la oficina meteorológica, creo que continúa siendo igual, tenemos la responsabilidad de facilitar toda la información meteorológica de la que dispone el SESCAM para cualquier operativo, para cualquier fenómeno meteorológico que esté activo, no solo para la actividad aeronáutica de los helicópteros 24 horas que operan en la región. Y así hemos intervenido en la medida de las posibilidades que tiene la oficina, se ha intervenido en casos de fuegos forestales, en las inundaciones de Alcázar de San Juan del año 2010, de 2009, en definitiva, una serie de... las inundaciones de Alcázar fueron en el año 2007, en mayo de 2007. Una serie de eventos, de episodios meteorológicos adversos que se cubren de manera profesional por un medio accesible y al que se puede contactar con toda facilidad en muy pocos minutos. Y ahí sí que nos pueden dar una información muy valiosa desde el punto de vista no de prevención, sino operativo. Descolgar un teléfono y poder hablar con un meteorólogo en el momento en el que estamos inmersos en una situación meteorológica como una nevada, como una situación de tormentas, es altamente útil para uno de los responsables de seguridad, cualquiera de los responsables de seguridad, porque nos van a ayudar a interpretar la información de la que ya disponemos y nos van a atender de manera personalizada. Y antes de finalizar, no quisiera acabar sin comentar cuál es el efecto de Pedro y el Lobo. Y es que es cierto, y eso lo podemos hablar después en el tramo de las preguntas, y nosotros como usuarios de las alertas meteorológicas de Protección Civil y de AEMET, en muchas ocasiones, al principio sobre todo del plan MeteoAlert y de las alertas meteorológicas, sí teníamos una cierta sensación de Pedro y el Lobo, nos estaban llegando continuamente las alertas, y parece que, bueno, si al final no ha pasado nada. Hay que tratar de darle la vuelta a esa situación o a esa percepción, porque es tan solo una percepción, y contar con las alertas meteorológicas específicas para nuestra localización como un aliado y no como algo recurrente que va llegando y que en muchas ocasiones nos molesta en el teléfono móvil. No, es un elemento más que, insisto, puede ser comparable a lo que ojalá tuviésemos, a la prevención de cualquier otra situación de riesgo que apreciaría muchísimo un responsable de seguridad de un centro hospitalario si se la pudiesen dar. Los ejemplos que hemos comentado antes de manera un poco distendida tomen lo mismo, el mismo grado de fiabilidad para la información meteorológica que está disponible, que es una realidad y que yo me atrevería a decir que en un altísimo porcentaje se cumple y les puede ser de gran utilidad en la operativa diaria de sus actividades en los centros hospitalarios. Nada más, muchas gracias.